Listo. Entonces, bueno, cuéntenme, ¿qué dudas tienen? ¿Alguien tiene algo que quisiera revisar? Tengamos en cuenta que el siguiente jueves es el examen. Jueves quedamos, ¿verdad? Sí, que jueves a las 7. Ujú. Tenemos el jueves el examen. Como ven, la materia ahorita está súper simple, súper básica. Hemos calculado poblaciones y dotaciones. Realmente no va a haber mucho en la parte práctica donde irnos. Yo sé que la teoría sí va a ser un poco más larga para revisar, pero realmente no es teoría demasiado compleja y tampoco va a ser muy rebuscada. Entonces, ¿qué me dice? La verdad es que sí está bastante fresco para el primer parcial. Sí, por eso les digo, normalmente es lo bueno de sanitaria que hay que revisar mucha teoría, entonces por eso al principio los ejercicios no son demasiado complejos. Entonces yo normalmente les digo aprovechen el primer bimestre porque el primer bimestre es súper fácil de lograr. Tampoco es que les voy a preguntar puntos específicos de la normativa, sino más bien partes teóricas enfocadas a lo que hemos revisado, a las captaciones, a ciertos conceptos que hemos visto, más no partes específicas de normativa. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué dudas tienen? ¿Alguien tiene algo que quisiera revisar, algún comentario para hacerlo? ¿Qué me dicen? A ver, veamos. Williams Guzmán. ¿Qué me dices Y, tú? perdón, Inge, no le escuché la pregunta. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué piensas ahorita Ah, de cualquier situación acerca de la materia que quieras revisar? no creo que tengo dudas por el momento. Tendría que leer un poco lo que hemos visto. Bueno, sí, tienen que revisarlo. Ahorita en cuanto a la dotación, ¿estás clarísimo qué corresponde a la dotación neta y la dotación bruta? ¿Podrías explicarme? Ok, la dotación bruta, bueno, la dotación bruta, habíamos sacado, o sea, tomábamos en cuenta las pérdidas para aquí, para la dotación bruta, y para la dotación media, o sea, a ver, la dotación neta y la bruta. Ujú. La dotación neta es lo que abastece la red al consumo doméstico y la dotación bruta incluye la dotación neta, pero incluyendo las pérdidas, ya sean físicas o por PUC. Exacto, ¿no es cierto? A ver, la dotación neta considera toda el agua que consume realmente la gente. Entonces, tiene que incluirse todo lo que está dentro del consumo propio, más todo el consumo comercial, más el consumo industrial, más cualquier consumo especial que se tenga en consideración, ¿sí? Para la población que pertenece a esta ciudad, pueblo, lo que sea. La dotación bruta, en cambio, toma en cuenta la dotación neta, pero le incluye las pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas son las que consideramos, William, tú mismo? Las físicas y comerciales. Físicas y comerciales, ¿no es cierto? Hablamos de comerciales cuando se produce una duda, una diferencia entre lo que está produciendo la planta de tratamiento y lo que está cobrando la empresa de agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se pueden generar esas pérdidas comerciales? Porque los medidores ya no generan los datos exactos. Hay que tener en cuenta, si ustedes ven los medidores que se utilizan en las casas, en los comercios, etcétera, etcétera, son medidores súper básicos, son medidores mecánicos. Entonces es muy fácil que ellos generen valores erróneos. Mientras que en las plantas de tratamiento, la tendencia, al menos en las ciudades más o menos grandes, es contar con medidores ultrasónicos. Los medidores ultrasónicos ni siquiera están en contacto directo con el agua, sino se los coloca fuera del conducto y mediante ondas ultrasónicas lo que generan es una determinación del cálculo. Entonces son mucho más exactos. Entonces es muy probable que haya diferencia entre las dos mediciones.
Y por otro lado, las pérdidas físicas que se generan debido a cualquier tipo de fuga, cualquier tipo de falla que se genera dentro de nuestro sistema. Y son bastante comunes también porque normalmente no nos damos cuenta de las fugas que se generan. Solo pongan el caso de sus viviendas, o sea, de repente, a muchos nos ha pasado que de repente llega una factura de agua mucho más alta de lo común y recién ahí nos damos cuenta. Eso probablemente es un mes y medio después de lo que ya se empezó a generar la fuga. Entonces, en muchos casos es difícil darnos cuenta. ¿Sí? Cuando son poblaciones rurales especialmente, las conexiones pasan por sitios donde la gente no está pendiente de qué está sucediendo. Entonces, una fuga a veces se puede confundir con lluvia o a veces se puede confundir con alguna actividad que se genere por ahí cerca. Entonces, hasta darnos cuenta se produce un montón de pérdidas y eso sí se vuelve un problema, ¿no? Porque estamos generando un desperdicio de agua. Entonces, espero que con eso esté un poco más claro. Lo mismo, es importante el dato que tuvimos ahí en cuanto a la población que hay que tomar en cuenta, es la población que está servida. ¿Sí? Hablábamos en el ejercicio de un caso de un hotel. El hotel no, no está considerado como población. ¿Por qué? Porque es un grupo de gente itinerante que a veces viene, a veces no está. Entonces hay que considerarla así porque cuando está lleno el hotel se va a cumplir ese consumo, pero no son parte de la población, sino se considera parte del comercio. Entonces eso hay que tenerlo súper claro. Lo mismo sería en, por ejemplo, un terminal, ¿no es cierto? Podríamos hablar que un terminal terrestre tiene un movimiento bastante importante de gente, pero esa gente no podría considerarse como población, sino es parte de un consumo comercial. O sea, ¿Alguna? prácticamente Ajá. ellos solo son parte de la dotación, solo ahí se les toma en cuenta. Claro, porque consumen agua, pero no son parte de la población. ¿Sí? Bien. Lo mismo sería, por ejemplo, un crucero. Ese es un punto fácil de entenderlo. Vámonos a Manta, donde parten cruceros. Viene un crucero y el crucero, digamos que rellena su cisterna de agua potable. Entonces va a consumir un montón de agua, porque un crucero puede meter hasta 7.000, 8.000 personas. Entonces va a necesitar bastante agua. Pero no podemos considerar a la gente que está dentro del crucero como parte de la población, sino más bien como un consumo comercial. ¿Sí está claro? Sí. Sí, Inge. Inge tendré que Ajá. sacar el porcentaje de cuánto fue para sumarle a las pérdidas. ¿El porcentaje de qué? No te escuché bien, perdón. Tendría que sacar el porcentaje de lo que consumía el crucero para sumarle a las pérdidas. No a las pérdidas, sino al consumo comercial, ¿sí? Porque tampoco es que le regalaste eso, esa agua, ¿no? Normalmente en el puerto le van a cobrar esa agua. Entonces, eso entra como una dotación comercial, más no como pérdidas, porque no es que no se sabe a dónde se fue el agua. ¿Sí está claro ahí eso? Sí. Entonces, lo ponemos como el puerto podrá tener su consumo comercial y ellos se les va a facturar ese consumo y el puerto le factura ese consumo al crucero. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? ¿Seguros? Les digo, está bastante fácil este primer bimestre, así que yo esperaría que les vaya bastante bien. La parte teórica, si revísenla, hasta ahorita hemos revisado como 70 diapositivas o algo así. Inge, Ese- una Entonces pregunta. va a valer más la teórica, Inge. O no, ya les voy a dar el dato exacto, pero más o menos creo que va a ser 4 o 5 la teoría y 6 la práctica. Inge, mm, en lo que es el marco legal ahí de eso de los artículos, también es necesario que nos aprendamos eso. Los Cuando... artículos, propiamente dicho, no, yo no me suelo ir por esos lados, me parece que eso realmente es antipedagógico inclusive. Más bien lo que significan los artículos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de eso? No que se sepan de memoria qué dice el artículo, pero por ejemplo, ¿cuál es la razón de ser de la ley? ¿No es O sea, por cierto? ejemplo, usted nos podía preguntar del artículo 57 que hablaba de alabeos, para qué sirve y así, o sea, cosas prácticas.
cosas prácticas más, no que dice el artículo, ¿no? Por ejemplo, Ay, ¿cuál es la relación, podría ser, entre la Constitución y la ley orgánica de recursos hídricos? ya, listo. ¿Sí? Gracias. Sí, ¿Cómo se genera esa relación? Así, o algún tipo de cosas, pero no que dice el artículo 68, no nos vamos por ahí. ya, gracias, Inge. Perfecto. Y bueno, y por facilidad y por requerimiento de la universidad, los exámenes teóricos van a ser de opción múltiple. Y el examen práctico, estoy tratando de decidir realmente, creo que podríamos irnos por el lado de que sea de opción múltiple. Y nos pidieron eso realmente, yo les mencionaba. Inclusive nos tocó mandar a finales del anterior semestre un grupo de preguntas que ustedes puedan resolver más o menos entre 20 a 25 minutos. Esas preguntas servirían para los exámenes complexivos, que yo creo que ya se les va a motivar a que empiecen a tomar los exámenes complexivos como medida de titulación. Pero veamos, entonces, claro, se nos está pidiendo que nos enfoquemos en que todo sea de opción múltiple, tanto por los exámenes como complexivos como por la, ¿cómo se llama? La acreditación de la facultad, que en teoría pronto va a ser. Yo creo que ustedes ya no van a ser parte de la acreditación, pero hay ese pedido, entonces estoy tratando de ver si es de opción múltiple también el examen práctico. Yo sé que a muchos no les gusta eso, a mí a veces tampoco, porque si se jalan en un detallito, pues no van a saber la respuesta y va a estar un de Tim Marín, así que ese es el lado malo, pero bueno, existe ese requisito, así que hay que ver, voy a ver qué mismo hago. Entonces hay esa opción, así que por si acaso les digo. Lo mismo también en examen teórico, nos va a tocar considerar que no haya la opción de retroceder entre preguntas. Sí, se nos pidió eso también por evitar la facilidad de generar copia, así que tengan eso en cuenta también. ¿Alguna otra duda, Ali? Inge, ¿cuánto dijo que cada cuánto debía cambiarse los medidores? Los medidores deberían cambiarse cada 5 años, pero yo les digo, en todas las casas que yo he vivido nunca han cambiado medidores, así que no sé si por donde ustedes vivan si les cambian muy seguido, yo no he visto cambios de medidores. No, Inge, yo desde que vivo en mi casa no he visto que han cambiado nada. Ujú. Entonces realmente es digo que se debe cambiar cada 5 años, pero de ahí yo personalmente he visto medidores que tienen más de 20 años de uso, ¿no? Así que obviamente ese medidor ya marcará cualquier cosa. Entonces cuando la gente pone una queja, por ejemplo, de que le empieza a marcar demasiado consumo, probablemente se busque cambiarlo, ¿sí? Pero de ahí, si uno no dice nada, quedará en el aire. Entonces, situaciones que pasan aquí, ¿no? Y normalmente esa es la vida útil que le dan los fabricantes. 5 años de uso y ya necesito un cambio. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, entonces quedemos ahí. Nos veríamos el siguiente jueves. Estudiarán, que está fácil. Yo les digo, este bimestre 1 es totalmente lograble sacar una buena nota. De ahí sí es un poquito más complejo porque es bastante teoría la que se maneja en esta materia. Si no hay más dudas, quedemos ahí. Un buen fin de semana para todos y nos vemos el jueves. Gracias, Gracias. Inge. Hasta Gracias. luego.